Aspectos políticos. Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia en el año 89 hasta el año 93. Durante su presidencia se enfrentó a graves problemas económicos. En el año 92 ocurrieron dos golpes de Estado, uno encabezado por Chávez y otro por altos rangos de las Fuerzas Armadas. Octavio Lepage fue presidente temporal de Venezuela durante el año 93. Ramón Velázquez duró 7 meses en el poder del 93 al 94. Durante su presidencia aprobó leyes económicas que buscaban estabilizar al país. Es conocido por dejar libre a un narcotraficante por la firma indebida de un indulto. Rafael Caldera asumió su segunda presidencia del 94 al 99. Realiza varias obras de infraestructura, políticas económicas y enfrentó la recesión económica. Aspectos económicos. Carlos Andrés Pérez promulgó el Gran Viraje, el cual era un plan económico que buscaba conservar los recursos naturales mientras buscaba sacar al país de la crisis económica. Carlos Andrés privatizó empresas públicas que daban pérdida, como Cantebé, aumentó el precio de la gasolina y emprendió fuertes medidas macroeconómicas con la actualización del modelo económico. Ramón Velázquez aprobó leyes como la Ley del Habitante, la Ley General de Bancos, leyes del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, entre otras. Rafael Caldera logró la ejecución del Plan Sosa de carácter tributario, creó el CENIA, privatizó el Banco de Venezuela y promulgó la Agenda Venezuela, que buscaba traer la normalidad económica después de la recesión que había vivido el país durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Aspectos sociales. Carlos Andrés Pérez. El Caracazo surgió como resultado de un descontento por un paquete de medidas económicas. Carlos Andrés Pérez promulgó el programa de control del latente y del preescolar, el plan de consolidación de barrios, consolidó varios ambulatorios de salud y ayudó a la creación de la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza. Ramón Velázquez, en lo social, todavía existía el descontento y aprobó varias leyes. Rafael Caldera aprobó algunos programas sociales como la beca alimentaria, el programa de alimentación materno-infantil, los multihogares y los hogares de cuidado. Su presidencia creó el Fondo de Fortalecimiento Social, realizó obras como la supercarretera Mérida-El Vigía, varias autopistas, se inauguró la línea 3 del metro de Caracas, los museos Jacobo Borges y Carlos Cruz Diez y el ferrocarril Caracas-Guía. 1998 es un año de gran controversia. Venezuela presencia la debilidad de los partidos tradicionales y ansía un cambio radical para la nación en estas nuevas elecciones presidenciales. El teniente coronel Hugo Chávez logra el éxito con un 56.2% de los votos. El 2 de febrero de 1999, Chávez se juramenta como presidente de Venezuela por un periodo de 5 años. Con la finalidad de avivar su popularidad, Chávez lleva a cabo el Plan Bolívar 2000, en el cual las Fuerzas Armadas se vuelcan a realizar obras sociales, por lo que el TCJ se coloca en sintonía con el país y aprueba el referendo revocatorio. El 25 de abril los venezolanos asisten a las urnas para elegir sobre la Asamblea Nacional Constituyente y 3 meses después se realizan las elecciones, donde se obtiene la victoria. El Polo Patriótico logra 121 diputados y la oposición tan solo 7. La Asamblea Constituyente es aprobada el 15 de diciembre con el 72% de los votantes y estipula la eliminación del Senado para dar paso a un parlamento unicameral. Agrega 2 nuevos poderes, electoral y ciudadano. Incluye el cargo de vicepresidente, permite el voto militar, establece la posibilidad de referéndum en diversas modalidades, alarga el periodo presidencial de 5 a 6 años y permite la reelección. Es importante destacar que ese mismo día también ocurre el deslave del Estado Vargas. A fin de legitimar el mandato, se convocan a unas nuevas elecciones presidenciales el 30 de junio del año 2000 y Chávez gana nuevamente con un 59%. El 10 de diciembre, la Confederación de Trabajadores de Venezuela realiza un paro y Chávez, a su vez, desea aprobar 49 leyes sin ser discutidas, pero que contienen el amparo de los 2 nuevos poderes. En febrero del 2002, el presidente renueva por 4ª vez la junta directiva de PDVSA y los trabajadores denuncian este acto como intromisión al sistema e inician por primera vez una serie de paros administrativos. La CTV y Fedecámaras, en solidaridad con PDVSA, convocan a una marcha el 11 de abril. Ese mismo día, los altos mandos de la Armada solicitan la renuncia de Chávez y horas después el inspector de la Fuerza Armada, Lucas Rincón, comunica su retirada.
Al día siguiente, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, se autoproclama presidente y horas más tarde un decreto de Estanga provoca la división en la Fuerza Armada, por lo que lo destituyen del poder y colocan de vuelta a Hugo Chávez, quien regresa a la presidencia el 14 de abril. El 2 de febrero del 2003, la oposición realiza una recolección de firmas para un referendo revocatorio. Después de distintas trabas legales, en el mes de junio del año 2004, el CNE reconoce al 20% del electorado y el 15 de agosto se convoca el referendo, pero Chávez obtiene el 59% de los votos por los programas sociales realizados en ese periodo, mejores conocidos como misiones. Finalmente, la agonía vuelve nuevamente con la aprobación de una nueva ley del TCJ que permite el control del gobierno sobre el Poder Judicial. Para el año 2006 tocan las elecciones presidenciales, donde se resalta a Hugo Chávez y a Manuel Rosales, principal representante de la oposición. En estas, Hugo Chávez gana con un 62% de los votos y se propone a llevar al país a un modelo socialista del siglo XXI. Para esto, propone el proyecto Simón Bolívar, un plan que buscaba establecer un modelo productivo socialista, empoderando a los trabajadores y asegurándoles un ingreso acorde al trabajo realizado. Para el año 2007, se buscó cambiar 33 artículos de la Constitución venezolana, para concluir con reformas para 69 artículos. Se contemplaban cambios en lo social para apoyar a los trabajadores informales, en lo económico estableciendo nuevas formas de propiedad para mayor control, y en lo militar buscaban evitar que estos pudieran ejercer funciones políticas. Las votaciones de estas reformas llegaron a la victoria del no, lo que generó celebraciones en muchas zonas de Caracas e impulsó a la oposición a llamar a una reconciliación nacional entre los venezolanos. Frente a todo esto, Chávez aceptó la derrota y declaró que Venezuela no estaba lista para ser abiertamente socialista. En el año 2007, no se renovó la concesión del Canal 2 de RCTV, lo que generó protestas por parte de alumnos y periodistas, además de darse diversos roces entre Colombia y España. En el año 2008 se dio la nacionalización de muchas empresas e industrias, como la siderúrgica, la agraria, la banca, la minera, telecomunicaciones, entre otras, resaltando los casos de CanTV, Electricidad de Caracas, la empresa Los Andes, el Banco de Venezuela y así. Es en este año cuando se eligieron a los gobernadores, y con la excepción de Zulia, Miranda y Nueva Esparta, el oficialismo se llevó la mayoría de gobernaciones, además del 80% de las alcaldías. Es en este año que se da un referéndum para ampliar indefinidamente el número de reelecciones para cualquier cargo de elección popular. Y tras la victoria del sí, con el 55% de los votos, se llevaron a cabo diversas protestas señalando un cierto favoritismo hacia el sí. En el año 2009 se dio la nacionalización de más de 1.500 hectáreas arroceras para la siembra de diversas hortalizas, la nacionalización de la aerolínea Aeropostal y de más de 60 empresas petroleras y 4 metalúrgicas. En el año 2010 se descubrieron más de 130.000 toneladas de comida de Pedeval expiradas. Este año fueron expropiadas las cadenas de supermercados Éxitos, la Universidad Santa Inés en Barinas, 12 taladros de HIP y la empresa agroisleña. En el 2011 se instauró el 36º Parlamento, ahora oficialista. Para el año 2012 tenemos las elecciones presidenciales. Por un lado, la tercera postulación de Chávez, y por el otro, para la oposición, tenemos a Capriles Radouski. Con un 55% de los votos, Chávez gana su tercera elección consecutiva, aún con su estado de salud delicado. Se dieron elecciones de gobernadores en donde el PSUV ganó 20 de las 23 gobernaciones del país. Y de aquí la oposición solo sacó 3 gobernaciones restantes. Además de que en este año hubo una explosión en los depósitos de Cabin, el presidente empieza a posponer sus viajes debido a un problema de rodilla. En conclusión, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. En el país necesitamos más gente que reflexione y piense.